Podcasts y audiovisuales Don Santiago Humberstone, conversando la memoria y el patrimonio del padre de la industria del salitre, financiado con el FNDR de Cultura 2024, Gobierno Regional de Tarapacá. Capítulo 1. La infancia del pequeño Humberstone. Even as a young child, I greatly enjoyed helping him in everything he did, receiving a lot of encouragement from him. A blacksmith shop on the corner of our street was a never-ending fascination for me. My father's garden provided an abundant supply of cabbages for the blacksmith's rabbits, which he would give me free entry to the loft above the forge, where I could watch the blacksmith at work and envy his wonderful skill. Another hero of mine was a stoker of the train where I met my father when he returned from his shift. These and many other events at an early age reveal that my vocation was mechanics. ¿Sabes cuál es el nombre de Santiago Humberstone? Te invitamos a conocer la increíble historia del padre de la industria del salitre, quien vivió una infancia con bastantes obstáculos en Inglaterra, pero supo sortearlas acá en la Pampa Salitrera. Hola, yo soy Carolina Y yo soy Jennifer. y esto es Iquiqueñas, el podcast para turistas Curiosos y Amantes de la Cultura. En esta edición especial, Don Santiago Humberstone, conversando la memoria y el patrimonio del padre de la industria del salitre. Y estamos aquí justamente grabando en la mismísima oficina salitrera Santiago Humberstone, Patrimonio de la Humanidad. Y en este episodio, nuestro primer episodio, hablaremos sobre la niñez y muchos obstáculos que tuvo que sortear Santiago Humberstone. Y para eso contamos con la presencia de don Juan Carlos Vilca, quien es guía turístico, conocedor de Iquique y La Pampa. Hola Bienvenido. Carolina, hola Jennifer, encantado, gracias por la invitación a este podcast tan conocido y estamos aquí para conversar un poquito sobre la vida de don James Humberstone. Bienvenido. Y también contamos con la presencia de don Marcos Godoy, psicólogo experto en educación. Hola, exactamente. Ahora también mi contribución va a ser hablar y hacer un análisis de lo que fue la infancia y la educación de Humberstone. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Lo primero que queremos saber, don Juan Carlos, Sí. es ¿dónde nace James? James Thomas Humberstone Hawkins nace en Dover, una ciudad ubicada en el sur de Inglaterra, en el suroeste de Inglaterra, frente a Calais, que es la otra ciudad que es francesa. Entre medio el Canal de la Mancha. Ahí nace don James Thomas Humberstone un 8 de julio de 1850. Súper cerca de aquí. Súper cerca, estábamos prácticamente al lado. ¿Y cómo fue esta infancia de James Thomas Humberstone en Dover? En los inicios fue una infancia familiar. Él asistía al colegio durante los primeros 7 años. Vivía, como decíamos, con su padre Decimus y Mary Ann Hawkins, su madre, y con sus hermanos. Su padre era un funcionario de correos y él pasaba una vida más bien tranquila, normal de un niño. ¿Usted dijo que se dedicaban al correo? ¿Cómo era eso? Sí, él era un funcionario del sistema de correo que había entre Londres y Dover. Y, de manera que él era un funcionario más bien de carácter público. Me quedó la duda. ¿Cuánto era la distancia entre, o sea, es muy lejos Dover de Londres o está relativamente Sí, cerca? porque Dover está hacia el Canal de la Mancha, que da hacia el norte de Francia, e Inglaterra está hacia el otro lado, en la otra costa del gran territorio inglés. O sea, el papá de Humberstone tenía que eh, moverse por largas distancias. No, él estaba radicado allí, en Dover, como empleado en Dover, pero empleado de correos. Luego vamos a contar la historia más adelante, cuando lo trasladan. ¿Y cómo era la vida allá en el siglo XIX? O sea, ¿cuál es la importancia que tenía en Inglaterra
Bueno, en el usted, siglo XIX. gracias por la pregunta. En el siglo XIX había mucho desarrollo industrial, ya producto de la revolución industrial que se gesta más o menos en Inglaterra. Aparte de eso, un gran desarrollo tecnológico, un, eh, una rigor en la forma de ser del inglés, producto de que reinó en ese tiempo la reina Victoria durante 63 años. Entonces, había una enseñanza bien rígida en Inglaterra. ¿Te imaginas vivir allá? Por eso James Thomas era un hombre tan Inglés. inglés, tan victoriano, tan victoriano. Es que estuvo mucho tiempo en la vida. Claro, es que 63 años reinando la Victoria, igual es mucho. Eso influyó entonces en la vida de James Thomas. Oye, y yo quiero presentar a nuestro segundo panelista nuevamente. Ajá. ¿Por qué? Porque él nos va a dar como los detalles psicológicos, así, de lo que... De cómo este era James. contexto, cómo todo este contexto victoriano afectó a James Thomas. Así que Nuevamente, bienvenido, Marcos. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien. Súper Bien, bien. estamos acá en Humberstone. Sí, ¿no? ¿Está? Sí, bonito aquí. Bonito lugar. Sí, está hermoso. Oye, al tiro, porque mi papá influyó en mí, mi mamá influyó en mí, muchas cosas que hablar, pero quiero saber cómo influenciaron los padres de James. Exactamente, la idea de esto es ver a James no solamente como un personaje lejano, sino como alguien real, un humano, ¿cierto? Uno más de nosotros. La forma en que el trabajo de padre de James influyó en él fue que al James acompañarlo a trabajar a las diferentes, o sea, durante el camino, también iba observando diferentes labores, diferentes oficios, diferentes funciones. Y esto generó como en él unos héroes, por decirlo de alguna forma, como personas que él admiraba o funciones, oficios que él admiraba mucho. Y eso ya generó en él un objetivo, hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer. Y como comentamos, y vamos a avanzar un poco más, hay mucho tema de disciplina, mucho tema de tienes que ser esto, tienes que cumplir con las normas y tienes que trabajar por cumplir tus objetivos. Entonces, desde pequeño ya se vio influenciado en base a hay que trabajar, hay que cumplir y así voy a lograr lo que quiero. Oye, me siento yo como... Identificada. Sí, Eran padres muy rígidos entonces. ¿Cuántos hermanos tenía James Thomas? Tenía 4 hermanos. Tenía 4 hermanos. Y la verdad es que ellos se hicieron o se moldearon también con ese rigor y lograron también una posición dentro de lo que era la, la sociedad inglesa de ese tiempo. Marcos, porque también hablando de lo mismo, lo que tiene que ver de la influencia que tienen nuestros padres con nosotros, en los oficios, en lo que él vio, Ujú. y cómo influenciaron a él también. O sea, no solamente lo que él vio trabajando con su padre, sino también, aparte, el amor y la atención que recibió como familia, siendo el menor de los hermanos, también siendo el regalón, como sería por acá. También la atención y el amor que le dio la madre. Tanto fue fuerte el vínculo que se generó ahí, que también son sorpresas que vienen más adelante, sobre cómo se vincula o cómo se desarrolla esta relación ya a futuro. Y no solamente lo que vio como familia, sino que también lo que vio en la escuela, después cuando pasó a una educación un poco más superior. No la educación superior universitaria, obviamente, pero a otra educación superior. Que no solamente fue la familia que influyó ahí, sino que también todo el sistema, todo lo que lo acompañaba. Y cómo las partes donde vivió también tienen impacto en su desarrollo. Y en los oficios que él ejerce, En los oficios que le ejerce, pero porque el interés que tenía en un principio, que le generó ver a estos héroes que les comentaba, eh, y a través también del ingenio, que eso ya es algo propio de él, que fue diciendo, esto me va a servir, esto me gusta, esto me ayuda. ¿Tú crees que ser el menor de cuatro hermanos también le permitió ver cómo sus hermanos se desarrollaron en la vida, cómo ellos tomaron sus decisiones? Exacto. También lo que son sus hermanos desarrollaron diferentes carreras, ¿ya? Porque, por ejemplo, uno de los hermanos, se desarrolló más por el área artística. Eh, y bueno, James no era del área artística, prácticamente. Él lo comenta también en su historia de que no era mucho de esta área, sino que era más de la ingeniería, más de la construcción, más de ejercer el trabajo como un poco más duro, más rudo.
Oye, y por ejemplo, tú me hablabas de ser el tercero de los hermanos. ¿Qué educación, qué tipo de educación tuvo James? Porque igual era una familia numerosa. Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que James no era una persona, ¿cierto? No era una persona de aristocracia, no era una persona que fuera una de las mejores escuelas. Su familia era bastante de esfuerzo, entonces igual accedían a la educación más pública. Por esta ley igual, todo lo que consiguió también fue, cuando después fue a un internado, fue en base a como contactos que se le dieron, y de ahí pudo ingresar a un internado, el cual sigue vigente hasta el día de hoy. El internado está Exacto. Eso iba a preguntar, todavía está Puedo mandar a mi el hijo inter- al internado. con el mismo tipo de educación de James, o sea que puedo formar al siguiente James Thomas. ¿Y qué? Bueno, la verdad es que don James Thomas Hamilton tuvo una vida muy rigurosa, pero cada paso que daba, él copiaba de alguna forma esos patrones, esos moldes que lo iban a preparar para a futuro, que es algo que sin duda que le permitió tener el éxito que tuvo hasta su muerte, su partida de acá. Yo veo sí, y yo me siento muy identificada con la experiencia porque tú me dices, o sea, yo fui a colegio público. ¿Tu amiga? También. También. Yo también. Así, somos tres. Sí. Cuatro. Cuatro. Yo creo que la mayoría hemos Sí. ido a colegio público. Desde ahí me siento muy identificada con él porque su familia era de esfuerzo, al igual que la nuestra. Entonces, desde ahí yo siento que necesito Dios estar con James. Una parte de mí está con James. A mí me llama la atención el tema del internado. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo tienen una edad para ingresar al internado? O sea, porque la vida, ir al colegio a diario es muy diferente de permanecer Y era de clase media. a tiempo completo en un internado. Y era de clase media. Entonces, ¿cómo pudo asistir a su, cómo fue su educación Esa académica? fue la segunda etapa de su vida. Esa fue cuando a su padre lo cambian lo ascienden y lo designan como inspector. Y entonces ya lo trasladan de Dover a Londres. Entonces él ingresa, ahí hay un colegio o un internado en Bancroft, donde realmente la pasó muy duro, muy duro. De hecho, él considera que esa fue una de las etapas más difíciles dentro de lo que fue su formación. Don Juan Carlos, me asalta una duda. ¿Cómo fue la vida de James Thomas en el internado en el que estuvo? Mira, Jennifer, volvamos un poquito más atrás. Hasta los 7 años estudió en Dover. Ajá. Ojo que la educación en Inglaterra era pagada. Recién en 1870 se instaura la educación pública. Entonces, se traslada a los 7 años la familia porque a su padre lo nombran inspector en Londres y obtiene, gracias a la ayuda de un tío, a la intervención de un tío de la madre de James, mm, un cupo en un colegio en Bancroft. Y ahí va a estar 7 largos años, va a estar de los 7 hasta los 14 años, James, con el rigor y con la dureza con que lo trataron a él, y realmente él en su autobiografía lo manifiesta de manera muy dura, pero en todo caso a él le sirvió como un acicate para poder desarrollar su personalidad y su éxito futuro. Oye, Marcos, y desde ahí entonces que James fuera de una clase media y entrar a esta formación personal y académica, ¿cómo debió haber influido en él? O sea, bastante fuerte pensando que era un internado. Entonces, es sacarlo de un espacio que era familiar para él. Sacarlo de cerca de la rutina, de la dinámica de la casa. Llevarlo a un internado con una educación dura, una educación rígida, en donde si bien él nos destaca como un estudiante disruptivo, un estudiante que, como hoy en día veríamos que hace peleas, nada de eso, siempre le iba relativamente bien. Sin embargo, cuando se hacía la retroalimentación de su desarrollo académico, era, sí, él es bueno, pero viendo la realidad de la época en que siempre se destacaba lo malo de la persona, como el castigo o la sanción para aprender a ser mejor.
lo que obviamente hoy en día entendemos que no es necesario que sea así. Y también esta rigidez del espacio del internado puede generar dos cosas. Uno, un rechazo al interés por aprender, a la educación en sí, porque en base a un contexto en el que me están castigando, me están sancionando, hablamos de castigos rígidos, o yo no quiero seguir con eso, o yo me abstengo un poco de esta emocionalidad que puedo sentir porque mi objetivo en la vida está más claro. O sea, yo quiero ser esto, entonces tengo que pasar por estos desafíos, estos retos, para conseguir salir adelante. También pensando que era una época como de esfuerzo, como estábamos hablando antes, de todo lo que yo consigo a través de mi trabajo. Entonces, si quiero conseguir esto, debo pasar por como esto que no me gusta, esto que estoy sufriendo. Sí, me llama también la atención el tema del internado. ¿Cómo afecta la vida en un internado socialmente a un niño? O sea, ¿hay interacción con otros niños? ¿Hay interacción con la familia? ¿Cómo funciona esto? Sí, igual podemos ver que estos cambios de ambiente pueden verse tanto cosas positivas como negativas. Lo negativo podemos ver quizás trastornos del sueño, quizás temores. ¿Por qué? Porque lo llevamos lejos de su nido para compartir con otros niños, con otras crianzas, otras educaciones, otros contextos, con personas que siendo profesores quizás no van a ser tus personas tan cercanas como padres, no van a ser figuras paternas, pero van a ser figuras de autoridad. Entonces se pierde un poco ese toque familiar que puede haber. Puede generar cosas negativas en las personas, en el desarrollo. Como también estos cambios de ambiente podemos verlos como oportunidades. O sea, me sacaron de un espacio en el que quizás no tenía tantos estímulos, tantas cosas por trabajar, tanto desarrollo, a un internado que te prepara para el trabajo. Entonces voy a aprovechar todas las instancias que tengo para, si me van a enseñar matemáticas, sacar todo el provecho, me van a enseñar latín, inglés en este espacio. Voy a aprovechar todo esto que me entrega el colegio como una oportunidad para aprender, una oportunidad para conseguir lo que quiero. Hoy en día, en la actualidad, vemos esto de la paternidad del amor, desde la educación, desde el amor. ¿Qué debe haber generado James en sus sentimientos? Ujú. ¿Cómo podemos saber un poco de eso? Tenemos que volver a retomar el espacio en base a la religión en la que fue como educado y también el contexto de la época. La emoción, lo que va a dejar la educación como emocionalidad no va a ser un desagrado porque más adelante en los otros capítulos que veremos, él va a seguir buscando estudiar, o sea, va a seguir estudiando, va a seguir queriendo aprender y aplicando todo lo que aprende. Entonces, en caso de que se le hubiera quedado algo negativo de esta experiencia, quizás lo va a adaptar, lo va a transformar para que eso no impacte en su futuro, o en su presente ya siendo trabajador. Bueno, también sabemos que los colegios son los lugares donde los niños generan hartas frustraciones y eso les sirve para enfrentarse a la vida. Exacto, son diferentes, bueno, cuando son las evaluaciones, cuando son también la competitividad que puede haber entre compañeros. Si pensamos en James que estaba en un internado, que si bien era de una familia de esfuerzo, era un internado pagado, entonces quizás habían otros estudiantes con otros estilos de vida y también podía existir esta competitividad. Y quizás de otros, ver que alguien que quizás entró de una manera más por contactos, ver que está consiguiendo hartas cosas también puede generar otras emociones en ellos. Sí, me llama la atención volviendo al tema del traslado a Londres, porque a su padre lo ascendieron, le dieron otro cargo. Ascendieron, le ¿Cómo dieron el cambia cargo la de vida de la inspector. familia en ese traslado a Londres? ¿Cómo cambia la vida de La, James? la verdad es que el tema remunerativo no era tan trascendental. Ellos había una suerte de, si bien es cierto, riqueza, desarrollo tecnológico en el siglo XIX con la revolución industrial. em, no había una consideración hacia el resto hacia la mano de obra. No recibían una cantidad que les permitiera una vida, siempre fue rigurosa su vida. El rigor económico siempre estuvo presente con ellos. Y un poquito, em, retomando lo que manifestaba Marcos, respecto de lo que era la formación religiosa, recuerden ustedes que estamos hablando de la Inglaterra
del- de los protestantes, de la iglesia anglicana. Y una de las máximas, una de los conceptos éticos que tiene la iglesia anglicana es que eh, dice que la salvación de las almas, la salvación de uno, se logra a través del trabajo. Entonces el trabajo constituye uno de los pilares fundamentales y eso lo tuvo muy claro siempre James. Desde ahí quiero un poco saber a qué castigos se pudo haber, o si tenemos algún registro de algunos castigos que puede haber tenido Santiago Hammerstone. En la biografía, en la autobiografía de don Santiago, de James, Ujú. él dice que era tratado con la varilla, con la vara. Que en todo caso, eso siguió por mucho tiempo porque a mí también me tocó. Yo soy de ese tiempo de la vara con que lo castigaba el director a la entrada porque llegaba atrasado o por haber razones. Bueno, lo que le tocó vivir a él también incluye la varilla, los retos, los castigos y las calificaciones, las malas calificaciones. Hablaba Marco adelante que decía, es un buen estudiante o un estudiante más o menos, pero, y en ese pero venía toda la carga negativa que tenían los profesores hacia la luz. Entonces, este rigor con el que fue educado impactó a James en su infancia. ¿Hay alguna un pensamiento al respecto en su autobiografía? ¿Qué recordaba él en su autobiografía de esta vida en el internado? ¿Qué mencionaba? O sea, la vida en el internado era bastante, la recuerdo con bastante dureza. Era un espacio grato para él, no es como que, digamos, iba a la escuela a pasarla bien, a estar con mis amigos, a jugar, a divertirme. Separa bastante eso y se enfoca solamente en lo mal que lo pasó, si hablamos volvemos a la emocionalidad, en lo mal que lo pasó en base a este tipo de aprendizajes, tipo de enseñanzas. Pero esto lo intenta rescatar solamente con los aprendizajes académicos que se obtuvo. Ahí hablamos un poquito hace un ratito de esto de que la frustración igual nos genera ciertos valores. Ujú. Ya. En James, ¿qué valores podemos nosotros deducir que tenía? La constancia, la perseverancia, o sea, el seguir trabajando, el seguir queriendo conseguir sus objetivos. Esto fue la parte de la frustración o del malestar que generaba o que viviera. Entonces, el perseverar, el seguir por lograr alcanzar sus metas, que después lo hemos reflejado en todo lo que estamos ahora, donde estamos inmersos, en la misma pampa. Entonces, todo lo que, todo el aprendizaje que pudo haber dejado esta educación y todos los valores que pudo haber dejado formaron el carácter que tuvo James a lo largo de su vida. Claro, porque a pesar de haber recibido ¿cómo se llama? La visión que me queda, a pesar de haber recibido una educación súper rígida en su infancia, él no se comportaba de esa manera. O sea, él tomó esto, lo transformó y es una persona totalmente distinta a la educación rígida y a los castigos que ha recibido. O sea, no se refleja en la persona de James. Exacto, no replica este modelo de enseñanza, este modelo de aprendizaje ya a futuro, pero eso queda para los capítulos adelante. Esos son spoilers. Esta falta de reconocimiento tampoco le afecta. La falta de reconocimiento, ¿de qué manera le podría afectar? Le podría afectar en que quizás en su interna, quizás no ver que está logrando o retribuyendo lo que su familia espera para él. O sea, todos los contactos que quizás tuvo o la ayuda que tuvo, al ver que no está reflejado en su respuesta, puede afectarle a la manera de ser más, esforzarme más. O sea, no me están felicitando y quiero que mi familia esté orgullosa de mí, entonces voy a esforzarme más, voy a ser más exigente. Y eso también se puede ver o podemos verlo como en el día de hoy. O sea, tenemos estudiantes o compañeros en la escuela que los destacamos como competitivos. Y decimos, ya, la competitividad es buena, pero ¿hasta qué punto? Y también genera burla entre compañeros. Me estoy yendo más para el día de hoy, el hoy en día, el presente. Sí. Genera la burla entre los compañeros. Y o sea, llamamos la atención o hablamos con los chicos de no de ser competitivo, no de ser burlesco.
Pero ¿qué hay detrás? Detrás quizá tenemos la familia que está diciendo, tú tienes que ser el mejor, tienes que ser la persona que saque el primer lugar, tienes que sacarte la mejor nota porque así vas a conseguir entrar a la universidad. Pero perdemos un poco ese rasgo humano de quiero disfrutar mi aprendizaje, quiero disfrutar que estoy aprendiendo. Posiblemente si James en esos tiempos hubiera tenido otro tipo de estimulación educativa, en el que sí tuviera acceso a toda esta enseñanza, pero a través de otro tipo de educación, quizás más amable, más como lo vemos hoy en día muchas veces, podría haber, si ya con lo que tuvo generó todo esto, imagínense cómo hubiera sido un cambio radical quizás. ¿Podemos saber por los libros qué fue lo que quería hacer Humberstone una vez egresado de la educación primaria? Él lo tuvo siempre claro. Él fue un hijo del rigor. Fue un hijo del rigor. Y cada eslabón, cada paso que daba era con un propósito determinado. De hecho, la precariedad económica trataba de suplirla, en parte también más adelante en su vida, usando horarios que tenía libre solamente para producir algo, para generar algo. Y fue mecánico, y fue químico, y fue un montón de labores, oficios que hizo paralelo a lo que tenía como la parte de su enseñanza, que nunca la dejó. O sea, siempre su propósito fue la enseñanza superior, porque además tenía cabeza para eso. Pero cuando manifiesto yo que es hijo del rigor, es porque nunca tuvo un carácter aristocrático su familia. Su familia era una familia normal, una familia de las muchas que hubo, de los miles, millones que hubo en ese Londres que estaba cambiando de agrario a industrializado. Claro, o sea, por la visión que me queda es como que el tío de alguna manera lo becó para recibir una educación de calidad. Es la única manera de haber llegado a ese colegio, porque volvemos al recuerdo que de 1870 recién hubo obligación del Estado de habilitar espacios públicos para enseñanza. Don Juan Carlos, tengo entendido que terminó la educación primaria a los 14 años. No, Sí, sí. la primaria tiene a los 7 años y luego viene lo que se conoce ya educación Pero en el internado, en el él internado, sale claro. a los 14 años, ¿no? Sí, ¿En qué se enfrenta al terminar esto? al terminar esto se enfrentan que no hay plata, que la familia no tiene dinero, y entonces él tiene que trabajar. Y él trabaja durante 3 años en una oficina, en una empresa, y luego otro año más en otra empresa. Y lo cancelan porque no era apto para el trabajo. Y claro, no era apto para ese trabajo porque su meta era superior a eso. Entonces él tiene que trabajar para prepararse después para entrar a la parte media o preuniversitaria, digamos, desde los 17 hasta los 20. ¿Y cómo influye o sea, lo que pasa es que estaba en un internado, no tenía mayor sociabilización y sale al mundo de Londres y ya está sin plata. eh, es como un poco eh, tirarse al vacío, ¿Qué pasa al vacío. en educación superior? Exacto, y creo también, o sea, una opinión personal, el tema de él vivió aislado en un internado y pensaba, claro, viajó desde Inglaterra a otro internado aquí en La Pampa, donde tampoco tenía mayor interacción con otros de sus pares, o sea, su personalidad era bastante estructurada. Y esto de que ya se presenta, no hay plata, ¿qué implicaciones tendría en su vida? ¿Qué pasa ahora? Bueno, como le manifestaba antes, él siempre tuvo su objetivo muy claro, él se fue forjando, fue un luchador de la vida. ¿Ah? Y cada desafío lo asumía como tal. De hecho, dentro de su autobiografía, por ejemplo, vamos a tomar el tema de la socialización, no menciona polola, no menciona novia, nada de eso dentro de su vida, porque no había espacio para eso, porque el espacio era dado solamente para surgir
algo que lo logró y luego formó una familia. Nos quedan muchas interrogantes. Sí, me quedé con muchas Sí, preguntas. porque ¿qué pasa con su educación superior si no tenía dinero? Y la vida con los hermanos, o sea, estaban como todos alejados. En esos años no había ICAE. Y no había WhatsApp tampoco para mandarle hola, ¿cómo está el hermano? Nada. Y que, claro, no tenía medios para poder seguir. Para seguir, Sí, salvo los 14 años de la vida, a Londres, ¿qué hago? ¿Qué Saliendo hago? del internado, de una vida de una vida rígida, rígida, con la estructurada, barriga con alta. castigo. ¿Qué pasa ahora? Pero esto y mucho, mucho más Viene en el próximo capítulo. en esta fascinante conversación que hemos tenido con estos maravillosos invitados. A quienes le agradecemos su Sí. presencia y los dejamos invitados porque queremos seguir conversando sobre James. Sí, y ya sabemos sobre la niñez. Ya sabemos que estuvo en internado, sabemos que una varilla, sabemos que no tenía plata. Y después queremos saber qué hace esta persona sin dinero. Pero eso en el próximo capítulo. Les agradecemos mucho su Muchas gracias. compañía. Muchas gracias a Y nos ustedes. vemos nuevamente en otro maravilloso capítulo Así es. de Iquiqueñas, El podcast. para turistas Curiosos y amantes de la cultura. Un besito para todos ustedes. Gracias. Chao.